Los escritorios elevables están de moda para trabajar sentado, para trabajar de pie, para regular la altura. Y este FlexiSpot E8 tiene todo lo necesario para ser el escritorio que necesitas. FlexiSpot nos ofrece infinidad de accesorios para nuestro puesto de trabajo, sillas, mesas, escritorios elevables, todo tipo de materiales que necesitamos para nuestra oficina o para nuestro despacho de casa. Y este E8 es uno de sus escritorios elevables más conocidos y de más éxito, y lo es por méritos propios. Primero, puedes configurarlo a tu gusto, desde el color de las patas, el color del tablero. Puedes configurar incluso diferentes tamaños de tablero para ajustarlo perfectamente a tu espacio disponible. Tiene sistemas para organizar los cables. Puedes añadirle diferentes tipos de sillas, soportes para los monitores, ruedas. Puedes añadir alfombrillas para el teclado, soportes para las torres, enchufes múltiples, cajones, todo tipo de accesorios para un escritorio que puedes hacerlo justo para lo que tú necesitas. Nosotros hemos configurado este modelo y te vamos a enseñar cómo se monta paso a paso y qué es lo que tiene que otros no pueden ni siquiera soñar. Una vez hemos hecho nuestro pedido, vamos a recibirlo en nuestro domicilio en diferentes cajas, una para el tablero y otro para todo el sistema de patas, estructura y todos los tornillos e instrucciones que necesitamos. Viene todo embalado perfectamente para protegerlo durante el transporte y que llegue a tu casa de forma impecable. En esta caja, que pesa muchísimo, se incluyen todos los herrajes, todos los elementos de la estructura y todas las instrucciones de montaje, que son realmente sencillas. Trae todos los tornillos que necesitas, incluso todas las herramientas, aunque si tienes un destornillador eléctrico, que yo creo que hoy en día en cualquier casa hay uno de ellos, pues te va a acelerar mucho todo el proceso de montaje. Tenemos que regular la estructura del escritorio en longitud porque se adapta a las diferentes longitudes de tablero. Lo atornillamos todo a nuestro tablero. Procedemos ahora a colocar las patas. Cada una de las patas tiene el motor para elevarse, así que estamos hablando de un sistema que está muy bien concebido. Cada pata su propio motor y lo atornillamos todo. Procedemos a seguir montando el resto de las patas. Ya veis que es un procedimiento muy sencillo en el que apenas hay que atornillar unos cuantos tornillos. Y ahora llega el momento de colocar el controlador, que podemos colocarlo en la posición que nosotros queramos, a la izquierda o a la derecha. Enchufamos todos los cables a este controlador que está en la estructura por debajo del tablero. Es muy sencillo, solamente hay que seguir las instrucciones. ¿Y los cables quedan así de desordenados? Pues no, porque tiene un sistema para ocultar los cables que hace que quede todo perfectamente y que además se monta así, con 4 tornilletos. Fijaos qué limpio queda todo, qué bien ordenado. Una maravilla para los maniáticos de los cables. ¿Y qué pasa con los accesorios? Pues que se montan de forma muy sencilla. En el caso del cajón es una estructura completamente metálica en color blanco, exactamente igual que la estructura metálica de nuestra mesa, para que combine perfectamente. Las instrucciones son muy simples, no hay nada que montar, únicamente hay que atornillarlo al tablero, colocarlo en la posición donde quieres que esté y listo. Igual ocurre con el organizador de cables, lo colocas donde desees y ya está. Son accesorios muy fáciles de colocar y que tienen un resultado final fantástico. Fijaos los cables, qué bien ordenados, no hay ningún cable por medio, algo que es una maravilla. Y algo que diferencia este escritorio de otros de peor calidad: es muy estable, es muy robusto, no hay balanceos, aunque escribas encima, puedes hacer lo que quieras, el escritorio no se va a mover, a pesar de tener solamente 2 patas. Intentad esto con un escritorio de IKEA y veréis cómo no tiene nada que ver. Y estamos ante un escritorio elevable, es decir, que se puede regular en altura de forma automática gracias a los motores que tiene en cada una de sus patas, de 60 a 125 centímetros con una velocidad de 3,8 centímetros por segundo. Dispone de memorias, puedes regularlo manualmente, utilizar las memorias, una memoria, 2 memorias, otra para cuando estás de pie, otra para cuando estás sentado, para todos los gustos. Dispone también de un puerto USB-A
para recargar tu teclado, recargar tu teléfono y además tiene un sistema anticolisión para que en caso de chocar mientras que está en movimiento con algún obstáculo, se parará inmediatamente y puedes bloquearlo por si tienes niños en casa que no anden tocando las teclas y moviendo el escritorio. Y además, los motores son súper silenciosos, no molestan apenas nada. Aquí tenéis una demostración. ¿Por qué te puede interesar un escritorio elevable? Bueno, pues porque compartes escritorio con otras personas de diferente altura a la tuya, o simplemente porque en algunas ocasiones te conviene trabajar de pie y en otras ocasiones te conviene trabajar sentado. Cual sea tu motivo, este escritorio cumplirá perfectamente con tus expectativas. ¿Quieres trabajar de pie? Perfecto, pulsas un botón. ¿Quieres trabajar sentado? Pues pulsas otro botón, colocas tu silla y a trabajar. En apenas unos segundos lo tendrás a la altura perfecta. Y no te preocupes por lo que coloques encima, porque es muy resistente y los motores funcionan perfectamente incluso a cargas elevadas, hasta 125 kilos. Pueden funcionar estos motores y además el movimiento es tan suave que no tendrás ningún problema ni con los monitores ni con ningún otro objeto que coloques encima del escritorio, ni se va a inmutar, no vas a ver ni que se está moviendo. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.